Buenas tardes y gracias a los amigos que nos sintonizan a través de Telefuturo Canal 23 en el país y también lo hacen a través de las redes de internet y a nivel internacional, a través de la web como lo hacen que tiene este canal y que ya que muchos nos siguen saben que estamos todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí el programa Al Punto. Le informo que Ramón García no estará acompañándonos a partir de lo que resta ya de esta semana, sino que se integrará al programa el próximo lunes, ya que se encuentra en actividades de trabajo fuera del país y ya le deseamos éxito en su trabajo que va a hacer por allá y que regrese pronto, que nosotros siempre compartimos buenas ideas con nuestro amigo y compañero Ramón García. Y como siempre está aquí con nosotros José Monegro Gavilán, quien esta tarde yo soy su acompañante, no él, sino yo. Monegro, ¿cómo está todo? No, usted no es acompañante, usted es parte de este programa, del elenco de este programa, de Al Punto, que a través de las redes sociales pues llegamos a todas partes del mundo y por el sistema de cable pues en todo el territorio nacional. Como tú decías, Ramón va a estar, tiene el privilegio de ir, no sé si anda cubriendo la cumbre, esperamos que nos llamen en el transcurso de la semana, así, en fin, son viajes de trabajo y muchas cosas. Es una semana muy movida, lluviosa, hay mucha expectativa de lluvia, pero fundamentalmente hoy, Ernesto, porque tú eres parte y los amigos televidentes pues siempre nos ven a nosotros, la trípode, Ramón, Ernesto y yo, José Monegro, quienes habla, pero hoy hemos querido traer un invitado muy especial que ya es parte también de este programa porque ha venido varias veces con nosotros, un amigo, licenciado, economista, miembro del Comité Central del Partido de la Nación Dominicana y también diputado al Parlamento Centroamericano, Parlacén, el amigo Víctor Mojica. Bienvenido, Víctor. Gracias, Monegro. Sí, Una vez más. Sí, claro, una vez más por venir al punto, Víctor. Siempre cuando viene Víctor, pues nosotros nunca le damos el tratamiento de un invitado especial. Eso es verdad. No de amigo, sino de amigo, de compañero, sí, contemporáneo. Exacto, y lo que hacemos es que hacemos una especie de un coloquio. Exacto. O sea, de un conversatorio, básicamente, porque eso que se trata. Ya ese periodismo rígido de yo sentado aquí, tú sentado allá. Ya pasó de moda. Digo, guardando de luego. Siempre la distancia. Siempre la distancia y también, por ejemplo, no vamos a traer aquí al presidente de la República o a Leonel. Si pudiéramos, lo traemos. Ojalá. Si ellos lo aceptaran nuestra invitación, nosotros con invitación para traerlo. Podríamos traerlo. Un día lo invitaremos. Lo que quiero decir es que tanto el afecto como la amistad, pues con Víctor nos unen unos lazos muy estrechos. Y vamos a comenzar. Tenemos varios temas en el día de hoy. Está muy caliente el tema del asunto de la justicia. Ha habido ciertos pronunciamientos de sectores, como la iglesia tuvo un pronunciamiento a través de las 7 palabras, que es tradición, tradicionalmente para Semana Santa, pues ellos eligen 7, a veces hacen obispos, a veces sacerdotes, y las 7 palabras que dio Jesús. El sermón de las 7 palabras. No, son aquellas 7 palabras famosas que Jesús dijo en la cruz. Sí, claro. Padre, ¿por qué me has abandonado? Perdónalo porque no sabes lo que has hecho. Madre, ahí está tu hijo, ahí está tu padre. Son 7, básicamente. Entonces, cada exponente, por lo que hace una exposición sobre eso. También hoy ha sido muy difundida la posición del CONE, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, pero es un tema que lo vamos a tratar más adelante. Con Víctor quisiéramos tratar de otros temas que se da muchas cumbres. Se da la cumbre iberoamericana, se da la cumbre del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. Están las reuniones de la OEA, están las reuniones de la ONU, en fin, son muchas, la CELAC, o sea, son muchos los cónclaves, hay muchos organismos como el UNASUR, en fin. Pero esta, donde van a participar todos los jefes de Estado y Gobierno de la región, tiene elementos muy importantes, porque desde 1900... La de las Américas. De las sí, Américas, la cumbre de las Américas. Porque desde 1994, Cuba dejó de participar. Sí. Y hoy se integra en un momento especial, un momento donde ha habido un acercamiento y donde ha habido 3 rondas de negociaciones
entre autoridades cubanas y norteamericanas, pues se espera posiblemente una reunión entre Raúl Castro y Barack Obama, pero también está el elemento de la controversia y de la litis que hay entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano. Entonces, toda esta gente van a fluir en este mismo escenario, y como Víctor es miembro del Parlamento Centroamericano, diputado, pues nos gustaría su visión, porque sé que Víctor, que se mueve en la región, el Parlacén tiene su sede en Guatemala, ¿verdad, Sí, Víctor? sí. Entonces, tiene una visión más acabada que nosotros para compartir con los amigos televidentes qué puede esperar, en este caso que participa nuestro presidente Danilo Medina, qué puede esperar estos países de actividades de esta naturaleza, Víctor. Sí, buenas Buenas tardes, tardes, Víctor. buenas tardes, don Negro, bien. Mira, hay una cuestión sumamente curiosa que nadie, ni siquiera en el aspecto internacional noticioso, lo han observado con esta cumbre de las Américas. Es una cumbre sumamente especial. Vendría siendo como la CELAC, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Ok. Porque en la De las CELAC, Américas. en la CELAC excluye a Estados Unidos Sí, y Canadá. Ah, ok. Lo Muy único, buena esa esa es la única, pero Sí, hay sí. otro caso, fíjate. En el marco de esta cumbre, eso es para ponerle en contexto, se da una paradoja de lo que sucedió en Latinoamérica en los años posteriores a la Revolución Sandinista. Okay. En ese tiempo el enemigo era Nicaragua, apoyado por Cuba. Exacto. Y ahí vino el problema que yo no sé si tú recuerdas, de Irán-Contras, Exacto. donde estaban los contras. Cuando Reagan, eso. Pero sucede que hoy, alrededor de 30 y tantos años después, se da una cumbre donde Estados Unidos tiene un acuerdo con Irán Sí. y tiene un acuerdo con Cuba. Y ahora el enemigo pasó de ser de Nicaragua, pasó a ser Venezuela. Venezuela. O sea, fíjate cómo se dan las cosas, dónde se demuestra, dónde los dominicanos tenemos que saber cómo manejarnos en el ámbito internacional. Es un problema de coyuntura y de intereses. Los norteamericanos, como mismo reza su doctrina, no son ni amigos ni enemigos, son sus intereses. De ahí... igual que todo de- país. No, a veces nosotros los latinoamericanos hacemos cosas, por ejemplo, la cuestión de Petrocaribe es una cosa que verdaderamente tiene solidaridad. Sí, pero al final hay intereses también. Hay intereses, pero hay un grado altísimo de solidaridad. Los norteamericanos, Sí, si te sí. dan una libra de trigo, te dan una libra de Sí. trigo porque a ellos les conviene. Porque Entonces, sus Víctor, intereses están... Ahora, Correcto. ¿qué pasa? De esa cumbre está supuesta a Latinoamérica a arrancarle todas las concesiones que puedan los norteamericanos. Es una cumbre donde hay mucha coordinación, los países del SICA, de los cuales República Dominicana es parte, que son 8 países, incluido Costa Rica y Belice, que no participan en el Parlamento Centroamericano. sí. Han hecho un alto grado de coordinación. El presidente nuestro estará presente. Es muy difícil conseguir a ese nivel un espacio para hacer una exposición, pero el presidente del Parlamento estará en el ámbito de la cumbre de las Américas para participar y hacer los contactos que fueran de lugar para promover el Parlamento, y eso marcará un hito en lo que son las relaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos, en este caso, ya con un poquito más de contestación de parte de Latinoamérica. Pero ¿cómo tú puedes ver? Ahora mismo la abstracción de esta cumbre Estados Unidos-Cuba. Sí. Luego de ese acuerdo, ya que se conoce, ¿cuáles serían esa relación? ¿Cómo se impulsaría ese contacto? Raúl Castro, Barack Obama. ¿Qué podría suceder de allí? ¿Qué podría sacar de beneficioso para ambos países? Porque tenemos la situación todavía de los derechos humanos, que Cuba se sigue quejando. Pero ¿qué podría haber? ¿Podría haber un acercamiento o corregirse algunas cosas y que ese acuerdo pueda ser mucho mayor, más amplio de lo que se ha dado hasta el momento? Yo creo que el acuerdo va a llegar hasta el punto donde los intereses de los Estados Unidos estén resguardados y donde los intereses cubanos. Los cubanos han sido muy consistentes en la defensa de su soberanía, de sus intereses, y yo creo que
hay una sola lectura. Yo no quisiera ponerme a predecir aquí qué va a poder pasar, pero hay una sola lectura que debe ser clara como una experiencia para la República Dominicana. Cuando tú le pides, cuando los norteamericanos te piden un dedo y tú se lo das, al otro día te pide la mano. Víctor. Cuando te pide la mano y tú se la das, al otro día te piden el brazo. Y cuando le pides el brazo y tú se lo das, al otro día te piden la cabeza. Los cubanos saben eso y ellos estarán negociando en función de eso. Siguiendo lo que preguntaba Ernesto, recuerda que la situación está empantanada en cuanto a algunos aspectos de los derechos humanos, Sí. el asunto de Guantánamo, el asunto de la lista que tiene los Estados Unidos. Vamos a tocar esos temas y otros, esos puntos dentro de esa agenda de esta cumbre, pero vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. Quédese que en breve más al punto con ustedes. De regreso en el aire, al punto, Ernesto Trinidad, nuestro invitado Víctor Mojica y un servidor José Morales Vilán, pues queremos recordarles, como siempre, estamos de 4 a 5 de la tarde, es un toque de queda, y hoy tenemos un invitado muy especial, que es el licenciado Víctor Mojica, economista, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y también diputado al Parlacén. Decíamos, Víctor, antes de la pausa, que siguiendo las expectativas que ha creado esta cumbre por la especialidad de dos países que decíamos del 1994, pues Cuba se había retirado, y que siempre, por más de 50 años, hubo una tensión entre los Estados Unidos y Cuba después de la Revolución Cubana en 1959, y de luego, pues muy poco coincidían estos dos países. Pero a partir del año pasado, pues hubo un proceso de acercamiento entre estos dos países, y eso de luego es interés no tanto porque sean dos países del continente, sino nosotros como latinoamericanos. Entonces, si bien es cierto que ha habido 3 rondas de negociaciones entre ambos países, Estados Unidos y Cuba, sin embargo, está el asunto del bloqueo, que todavía está, porque por lo menos oficialmente los Estados Unidos nos han dicho el bloqueo está levantado, aunque sí sabemos que ya hay una serie de actividades que han ido flexibilizando, que ya incluso se están viendo. Este es el asunto de Guantánamo, que Cuba ya hace muchos años estaba exigiendo, porque es un territorio cubano, está exigiendo que salga la base naval que tiene ahí los Estados Unidos, y también son de las cosas que Cuba pide, que se le saque la lista negra de países terroristas de una lista que tienen los Estados Unidos. Con todas esas cosas, ¿cómo tú crees que puede repercutir eso en América Latina y sobre todo nosotros que somos vecinos de Cuba? Todas estas negociaciones que se están dando entre los Estados Unidos y Cuba. Yo pienso que eso debe desembocar en un avance en la relación Estados Unidos-Latinoamérica en sentido general, porque Cuba tiene la particularidad de un alto grado de independencia. Al tener ese alto grado de independencia, tiene la posibilidad de plantear los temas a los Estados Unidos tal y como ellos lo ven desde su perspectiva. Regularmente en nuestro país, tú sabes que tenemos una serie de mediatizaciones que obligan a los políticos nuestros a tener que ceder en muchos aspectos. Los cubanos, con su actitud de solicitar, como tú decías, sacarlo de la lista de países terroristas, que salgan de Guantánamo, que eliminen el bloqueo en todo el sentido de la palabra, desde el punto de vista económico básicamente. Obviamente Cuba va a tener que ceder algunas cosas, como son algunas deudas que habían pendientes y algunos tratos, el uso del espacio aéreo. El espacio aéreo es muy importante para los Estados Unidos, incluso para nosotros es importante eso. Todo ese tipo de cosas tendrán necesariamente que desembocar en una baja de la tensión en la relación Latinoamérica-Estados Unidos. Ya cuando se incluye Cuba, yo asumo que el documento que saldrá como declaración final de esta Cumbre de las Américas tendrá que ser un documento un poco más dirigido hacia la defensa de los intereses de Latinoamérica como conjunto. Debo decirte que en su última reunión el Parlamento Centroamericano emitió una resolución
felicitando al gobierno panameño del presidente Varela por la invitación que hizo formalmente a Cuba para esa cumbre. Pienso que fue un acto de mucha valentía. Los Estados Unidos no podían... Panamá es miembro formal del Palacén. Sí, Panamá es Sí, miembro sí. formal. Y Aparte Costa de Rica eso, ya entró también. no, Costa Rica y Belice faltan. Sí. Costa Rica y Belice, pero ellos vendrán porque el proceso... ¿Que se creen sangre azules? un poco. No. No quiero, pero un poco, pero el proceso de integración es indetenible. Correcto. Víctor, Eso es ¿cómo muy importante. desde el Parlamento Centroamericano, como miembro que usted, Sí. cuál es la perspectiva que se vislumbra, que se podría ver y cuáles han sido los debates con relación a esta cumbre de las Américas ahora en Panamá? Eso mismo. Nosotros lo que queremos es presentar una posición que el SICA, como instrumento de integración centroamericano, que incluye a la República Dominicana, tenga una voz, una sola voz, para que los planteamientos de nosotros como sistema de integración tengan un mayor peso en el conjunto de las naciones. Porque recuerda que ahí van países tan grandes y poderosos como Brasil, van países tan grandes y poderosos como México, Argentina, Chile, que regularmente acaparan la bilateralidad, Correcto, o el trato bilateral entre Estados Unidos y esos países, me disculpan. Sí, correcto. Entonces, ya el sistema SICA podría ser un interlocutor básico para plantear los intereses de nosotros como países centroamericanos y República Dominicana en este caso, para plantear nuestros intereses como SICA. Eso ya se discutió en la última reunión de Belice, que fue la última reunión de SICA que se hizo, que se hace semestralmente de presidente de SICA. Y tengo entendido que hay una posición conjunta de los países con respecto a su relación con los Estados Unidos, a los aspectos de cooperación, comercio, migración. En Centroamérica tiene mucha importancia el problema de la migración. Porque Los niños migrantes, sobre todo. Sí, el problema de la migración, los niños migrantes. Hay algo que yo quiero decir aquí, que nosotros no sé por qué gastamos tanto dinero en eso. En Centroamérica ni en México detienen la migración, ¿eh? En Centroamérica y México no detienen la migración. En Centroamérica una gente puede cruzar todas las fronteras, camino a Estados Unidos, y lo que puede pasarle es que las mafias y eso puedan tener algún tipo de inconveniente, pero ellos no tienen ningún tipo de inconveniente. Cada país tiene que resguardar su propia frontera. ¿Y México y Estados Unidos? Tampoco. ¿Pueden cruzar? No, lo que no hace del parte de los mexicanos, los norteamericanos sí los paran. Bueno. Pero los norteamericanos, ellos defienden su frontera, ¿sabe no por los qué? mexicanos. ¿Sabe por qué se da eso? Siempre he sostenido y coincido con muchas personas que han hecho este planteamiento, que la frontera de nosotros no existe, Víctor. Eso de 300 kilómetros, eso no existe. No. La única frontera de nosotros con Haití es el idioma. Claro. El idioma y un problema de cultura también, de cultura diferente, o sea, sí. Pero más el idioma. Porque tú dices, por ejemplo, ha habido conflicto y ha habido migración de nicaragüenses que hacen los trabajos más pesados en Costa Rica, sí, pero hablan el mismo idioma. Sí. Incluso hasta raza muy parecida. Y van a la misma iglesia. Bueno, entonces, ¿ves que el problema es de idioma? Bien. Claro. Víctor, muchos sectores, incluso norteamericanos, no han estado de acuerdo con la posición del gobierno norteamericano, o sea, con el tono del gobierno norteamericano y las calificaciones que le ha hecho a Venezuela, de colocarlo como un peligro para la seguridad norteamericana. Y creo que son de las cosas, hemos visto que se han recogido unos 8 millones de firmas, muy parecidas a los 2 millones de firmas de hace unos años atrás acá. Aquello es apoyando a su gobierno. ¿Qué tú entiendes? Y ustedes como parlamentarios, aunque Venezuela no es miembro del Palacén, pero somos latinoamericanos, sí. ¿Cómo ustedes vieron ese discurso norteamericano para querer, podríamos decir, querer sancionar a Venezuela? Un exceso. La verdad que el presidente Obama, allá en cierto modo al echarse la paloma de su gobierno, ya tiene 6 años y algo gobernando, se supone que a final del año próximo debe dejar la presidencia de los Estados Unidos.
Me parece que hay elecciones en diciembre. En noviembre. en En noviembre noviembre del año que viene y en enero entrega. entrega. Sí. 2017. Del 17. Pero son 2 años y algo. Lo que le Correcto, queda. sí, claro. 1 año y algo. Un año y algo, sí. Entonces, pienso que es un acto de poca responsabilidad. Venezuela es un caso muy particular. Yo no necesariamente comulgo con todas las cosas que está haciendo el presidente Maduro. E incluso estuve en desacuerdo con unos pronunciamientos que hizo con relación al tema haitiano, que creo que estaban fuera totalmente de lugar. Ahora bien, Venezuela es un país libre y soberano y hay que respetarlo. No es verdad que Venezuela representa ningún tipo de peligro militar ni de seguridad nacional para los Estados Unidos. Los norteamericanos ahí, en este caso el presidente Obama, se excedió y más bien yo veo eso como un problema de balance interno, de intereses, presiones de sectores. Ahora que el Congreso pasó a manos de los republicanos, él de alguna manera, esos sectores que son más recalcitrantes dentro de la política norteamericana, el establishment, los poderes fácticos de los Estados Unidos, pienso que él está buscando un problema, o sea, estabilizar un problema local, creando un problema internacional. Aparte de que se sabe que los Estados Unidos regularmente necesitan un enemigo. Claro. Si no lo tienen, lo crean. Claro. Entonces, está negociando con Irán, está negociando con Cuba. ¿Con quién peleo? ¿Con quién me enfrento? ¿A quién califico para que sea el responsable de mis problemas? En este caso, Venezuela. No, pero Venezuela en realidad... Escúchame, Ernesto, recientemente un miembro de la KGB, un ex general soviético, se expresó de que los Estados Unidos estaban perdiendo el control de su vecino, incluso le llamaba de su patio trasero. La situación de Cuba y otros mensajes que podían salir de esta cumbre se podría ver como un cambio de política de los Estados Unidos hacia la región o una debilidad de Estados Unidos en la coyuntura. Para mí es un problema vuelvo y te digo, de intereses. Estados Unidos necesita a alguien a quien confrontar en Latinoamérica y escogieron a Venezuela. Los norteamericanos están dando demasiado palo a la ciega en sentido de su relación internacional en los últimos tiempos. No ha dado... Pero confrontar por confrontar. No, porque es que se necesita. Recuérdate la tesis. ¿O será que la reserva petrolera de Venezuela... Sí, pero los norteamericanos tienen tiempo para esperar ese caso. Es que Venezuela no representa un peligro. Pero ¿por qué ellos no se meten en Haití permanentemente? No, a buscarse un problema. Ellos buscan, no. Fíjate, óyeme, los norteamericanos están dando palo a ciega en su relación internacional. Mira, este problema del Estado Islámico, ustedes sabían, nadie lo ha dicho casi esto, pero ustedes sabían que los norteamericanos estuvieron al invadir a Siria y a quien ellos estaban apoyando para esa invasión era a esa misma gente del Estado Islámico. Correcto. Ustedes sabían que Putin tuvo que pararse en 2 pies y decirle, pero van acá, ustedes se están volviendo locos. Ustedes no saben que lo que ustedes están es promoviendo un grupo terrorista porque ellos querían derrocar a Bashar al-Assad. Porque Bachar está cerca de Rusia. Por eso, pero Rusia conoce bien en detalle la situación de lo que pasa Claro. allí. Y Los norteamericanos iban a cometer un error similar al que cometieron con Bin Laden. Porque viven cometiendo el problema No, porque estos no son locos viejos. No, por esto eso, tiene una visión política lo que están haciendo y lo que persiguen. Pero el caso de Ucrania. Correcto. También. O sea, un manejo demasiado burdo. A mi modo de ver, el presidente Obama deja mucho que desear en su capacidad de manejo de las relaciones internacionales. Volviendo a la cumbre, Víctor, ¿qué podría llevar el gobierno dominicano, sobre todo sabiendo la relación comercio que hay en estos momentos y ese esfuerzo que se quiere hacer desde el país para incrementar esas negociaciones, sobre todo con Centroamérica por el DR-CAFTA, hizo con Estados Unidos, y además lo que le podría tener el gobierno dominicano con la relación con Haití en la situación que está en estos momentos? Mira, vamos a empezar por lo último. Es que nosotros los dominicanos no podemos tratar honestamente, sin que esto signifique menosprecio, nosotros no podemos tratar a Haití como un Estado formal.
nosotros tenemos que tratar a Haití como, con un aspecto diferente, porque Haití no es un estado formal. Haití tiene en el país entero, un país de 10 millones de gente. Yo oí, eso no fue un dato que yo lo he investigado, lo oí ayer, esta mañana me parece. Haití tiene 11 autoridades electas. 11 autoridades electas. Óyeme, eso no es un estado. Entonces nosotros no le podemos dar categoría de estado. Es lo mismo que yo considero también un error nuestro como país, discutir con Haití los temas de migración dominicano. Nosotros no tenemos que discutir con Haití temas de migración. Nosotros ponemos las reglas, usted la acata o no la acata. Nosotros aplicamos la nuestra en nuestro territorio. Simple. Mira, yo he llevado esta posición, que ha sido mi posición incluso en contra de muchos de nuestros compañeros, hasta de partido. Yo digo, las cuestiones de soberanía, como son la migración y la nacionalidad, son cosas que no se discuten. Inmediatamente usted le da posibilidad a cualquier país u organismo internacional de discutir un tema de su soberanía, inmediatamente ya usted le está dando una participación y por lo tanto hay una intervención en su área de soberanía. Nadie sale por ahí a la calle a discutir un problema que tuvo con una hija o con su hijo o con su señora, porque esos son temas de la soberanía de tu familia, donde ustedes dicen y se dicen lo que ustedes quieran, pero eso es de ustedes. Los dominicanos no tenemos por qué discutir el tema soberanía con nadie. Cuando en los corrillos universitarios, yo no sé si ustedes recuerdan, había casi un cliché que decía, la soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano. Quitémoslo de las armas, pero la soberanía no se discute con nadie. El simple hecho de discutirla te merma soberanía. Pero hay un asunto, Víctor, que hay que tomar en cuenta. Haití es nuestro segundo socio comercial, claro. Independientemente, que estoy de acuerdo contigo, independientemente de que allí hay un desorden social a todos los niveles, es a nosotros que nos conviene que allí haya con quién negociar, que allí haya un marco legal. No es que no nos conviene. Porque sería como aquello a la mañosa, para citar el libro de Juan Bosch. Sí. Entonces, tú tendrías que ponerte de acuerdo, algo parecido al PRD, que el PRD, para tú negociar, tienes que ponerte de acuerdo con mucha gente, porque una sola gente puede negociar y los otros no le hacen caso. Exacto. Eso puede pasar en Haití. Entonces, es a nosotros como República Dominicana que nos conviene que allí hayan elecciones, que haya un congreso, que allí se elija un presidente, nos conviene, y que se fortalezca. Y que se organice, porque déjame decirte, aquello suelto, porque ¿para dónde van a coger? Para acá. Lo entiendo, yo no estoy diciendo... Ya todos esos países pequeños, esas islitas pequeñas, que hace unos meses quisieron acabar con nosotros, incluso en Cuba, sí. ¿Tú sabes qué están haciendo? Le están cerrando el paso. Claro. Incluso están endureciendo sus leyes migratorias para cerrar el paso a esa migración. Entonces lo que nosotros tenemos es una frontera, como yo te digo, una frontera abierta. Totalmente. Una frontera que lo único que se está prestando es para que carteles de este lado y de aquel lado, asociados, hagan pingües negocios, donde ni se beneficia la República Dominicana, ni se beneficia Haití. Yo no estoy de acuerdo con algo, Víctor, escúcheme que lo interrumpa. Yo entiendo que sí, que hay que hablar de soberanía, pero cuando hablamos de soberanía, es el aspecto migratorio que hay que tocar. Es un país que hace frontera con nosotros, tenemos mucho conflicto, hay problemas migratorios bastante fuertes, hay abuso más que todo de este lado, que uno tiene que reconocer lo que se dan, pero no podemos obviar el tema, porque el tema entra en el debate internacional y se nos ve en la obligación de explicar al mundo cuál es la situación real de la República Dominicana frente a Haití. Pero si lo dejamos tan cerrado, tan drásticamente como usted hace el planteamiento, entonces la situación podría ser peor. Pero vamos a continuar ese tema, Víctor y Monegro, luego de que vengamos de la pausa comercial. Con nuestro amigo Víctor Mojica, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y también miembro al Parlacén, diputado del Parlacén. Ya habíamos dejado para la pausa una cuestionante que yo hacía con relación a la soberanía, el tema migratorio y Haití. Yo decía, retomando para que los amigos televidentes que podrían haberse integrado a escuchar o ver más que todo este programa en este momento, entiendan que estamos debatiendo un poco con relación a la Cumbre de las Américas
y el tema relacionado a Haití, Estados Unidos, Cuba. Y entonces yo entraba con un tema que Víctor decía, que la soberanía no se discute. Yo, sin embargo, le decía que tengo mi divergencia con él con relación a eso. Y vuelvo, le reitero, retomando, de que hay que discutir cuando usted hace frontera con un país lo que es la parte migratoria, porque cada país tiene establecido su aspecto migratorio, pero hay que restablecerlo, y más cuando todo un país, nosotros tenemos nuestro comercio, va a venderse allí, y sobre todo nuestros productos, con ese tipo de ganancias que nos generan al año casi más de estos $1.000 millones por las exportaciones a Haití. Por lo tanto, yo creo, Víctor, que sí. Ahora, es una idea suya y me gustaría que volviera para que se entendiera mejor. No sé si fue que yo no entendí bien, pero entiendo que sí hay que debatir el tema, y nos lo hacen ver a través del mundo, y nos lo hacen ver y explicarle al mundo cuáles son nuestras propuestas migratorias, y sobre todo ahora en el debate que tenemos. Ok. Fíjate, el comercio no disminuye la soberanía. Estamos No de disminuye. acuerdo. Entonces, mi planteamiento reside en lo siguiente. Nosotros no es que no hagamos ayuda, cooperación, intercambio de información. Ahora, la política migratoria y la política de lo que tiene que ver con la nacionalidad son temas que República Dominicana no tiene por qué discutirlo con nadie, simplemente establece sus reglas y la aplica. Y la otra parte la acepta o no la acepta, de acuerdo a sus propios intereses de ellos, porque ellos tienen intereses también y hay que respetárselo. Ahora, usted me tiene que respetar lo mío de ahí para acá. La nacionalidad dominicana, una sola nacionalidad dominicana vale más que todo el comercio, a mi criterio. Probablemente para otra persona el comercio, la parte pecuniaria, tenga un mayor valor para nosotros, para esta persona que está aquí. Lo que es la dominicanidad, lo que son los valores, lo que son las costumbres, la religiosidad, todo ese tipo de cosas tienen un mayor valor espiritual, mayor valor, te llenan más la vida del ser humano que cualquier cantidad de comercio. Nosotros comerciamos más con Estados Unidos y realmente, aunque Estados Unidos interviene por otros mecanismos más sutiles a veces, menos sutiles en otras, pero nosotros no tenemos que discutir ese tipo de cosas ni siquiera con Estados Unidos. ¿Por qué razón? Ahora, ¿qué ha sido la tradición? Y debo, sin que esto signifique una emulación, porque aquí hay mucha gente muy sensible con ese caso, desde cuando Trujillo, la tradición ha sido que es República Dominicana que influye en Haití, que influye en los acontecimientos históricos, políticos, diarios de Haití. Ha sido la tradición hasta el doctor Balaguer. ¿Cómo así que influye? No lo entiendo. No, porque República Dominicana toda la vida ha tenido una influencia en la vida política cotidiana. Por lo menos de 1844 para acá, porque a partir de ahí para atrás. Obviamente, pero me refiero, hablé desde cuando Trujillo. Incluso los acontecimientos más importantes que han sucedido en Haití, de alguna u otra manera, han tenido muchas veces su génesis en Dominicana, y se manejan muchas cosas. Entonces, pero yo veo últimamente que está sucediendo lo contrario. Un país sin institucionalidad está influyendo en el país que tiene la institucionalidad, no entiendo. Víctor, vamos a sacarte de Haití. Gracias. Víctor, dos temas que estoy seguro que serán temas en la cumbre, o por lo menos algunas bilaterales. Sí. Está el asunto del narcotráfico. Sí. Está el asunto de la seguridad ciudadana y la corrupción administrativa. Okay. En el caso de Brasil, una serie de cosas. La crisis de los partidos políticos. Podríamos decir que la democracia, o la mentada democracia, como decía Juan Bosch, está en crisis en el continente. Sí y no, porque hay una tendencia. Fíjate, con los casos de Evo Morales, de Correa, de los Kirchner, de Lula, de Uruguay, que son partidos y gobiernos fuertes, poderosos en sus países. El mismo Chávez. El mismo Chávez, la Quinta República, me parece que se llama su partido. Sí, Quinta República. Sí. Entonces, oye bien, hay algo que los dominicanos no conocen, pero eso se ha discutido incluso a nivel de la COPAL, de la Conferencia del Partido Latinoamericano y otros foros internacionales. Hay
un diseño internacional para debilitar los partidos políticos en nuestros países. Yo te puedo decir que el caso de Guatemala. Guatemala es un país que los partidos son desechables, ¿tú sabías? En Guatemala o el partido gana hoy, gobierna esos 4 años y desaparece conjuntamente con el presidente. ¿Ah, O sea, sí? sí, desaparece. Pero son tan Se fue. efímeros los partidos allá. Para que lo sepa. Allá no hay Entonces, lealtad a nada. O sea, entonces, ese diseño, eso es un diseño, eso no es fortuito. Eso no es entonces no fortuito. son partidos políticos. No, pero Lo mismo pasó con los partidos reformistas con el doctor Balaguer. no, pero oye, Mamá Negro, lo que te quiero decir. Eso es un diseño. Okay. ¿Por qué? Porque se quiere que el referente de poder no sean los partidos políticos, porque es muy difícil influir en los partidos políticos cuando estos son poderosos. Déjalo ahí, porque eso que tú has dicho es muy importante, porque Sí, tenemos que sí. cumplir con unos compromisos comerciales. Quédense con nosotros que hay más del punto. Conocimiento de eso. Para ver No, qué es lo, cierto. por qué en Guatemala ocurre eso, qué lo lleva a eso, porque en el mundo entero Los minutos finales de Al Punto. Víctor Mojica, miembro del Comité Central y diputado al Parlamento Centroamericano. Víctor, tú decías algo que yo imagino que los amigos televidentes deben estar al igual que yo, a la preocupado que nos expectativa de una serie de explique cosas. eso. O sea, entonces vamos a tener Estado, vamos a tener instituciones sin partido político. No, lo que pasa es, va a haber partidos políticos. Lo que hay sectores que no pueden identificarse ni siquiera como país, sectores de poder internacional, que quieren partidos países con partidos débiles. Yo le decía a alguien en una Pero conversación perdón, privada, el caso tú decías de No, Guatemala, sí, de Guatemala, que no por ejemplo, existía. yo me propongo ser presidente de ese país. Entonces yo tú creas un partido. comienzo a buscarme empresarios, canchanchanes, una claque que me lleve al poder. 4 años después yo agarro eso No, se es que desbarató. ese partido ya no existe porque no... Ya no existe. Se ¿Cómo va a ser? diluye, pero el presidente Colón me dijo a mí en una ocasión, no hace mucho, que él todos los lunes llamaba al Congreso a ver cuántos diputados le quedaban. Ajá. Sí, Sí, todos los lunes. Pero O sea, tú sé- Pero por, eso por eso, entendería por ser eso Guatemala porque no tiene es de fortaleza. los países con más problemas sociales. Claro. pero muy bien, pero yo pero no. pero pongo a Guatemala, pongo a Guatemala Pero como un dime, ejemplo. pero ¿cuál otro Discúlpame, país? no, es que yo le estoy diciendo es por lo que está sucediendo incluso en República Eso Dominicana. que puede ser un O sea, ensayo. quieren partidos débiles. Es cierto. Por eso es el ataque irracional incluso. Por ejemplo, tú ves esa acusación contra el ingeniero Félix Bautista, que yo creo que el CONEP no la ha manejado adecuadamente, se ha comportado prácticamente como sindicalistas empresariales en este caso. ¿Tú sabes cuál es? Eso es una carambola. Ataco al ingeniero Félix Bautista por cuestiones de corrupción, porque también hay ese diseño judicializar todo. E incluso la ley de partidos... Por supuesto. Perdón, sí. Entonces, si no condeno a Félix Bautista, daño el sistema judicial. De todas formas, eso es ganar. El Procurador General de la República, Domínguez Brito, se ha prestado a eso. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué usted hace algo que ni le beneficia a usted como político? Porque no le beneficia a Domínguez Brito, no le beneficia al presidente Danilo Medina como presidente, no le beneficia al presidente Leonel Fernández como presidente del partido. Entonces, ¿a quién usted le está sirviendo? De verdad que no lo entiendo. Mañana, Ernesto, vamos a tener un coloquio sobre el problema de la posición de la Suprema y el asunto de la corrupción. Que usted está invitado. Bueno, es un tema que lo vamos a tocar. mediante. Hoy quisimos dedicar estos minutos o esta hora con los amigos televidentes tratando de temas que también es importante, el tema de la cumbre y de la geopolítica regional, y no queríamos interrumpirlo para cambiar de otros temas.
No sé, despide. Nada, pues Yo muchas creo- gracias. Pensaba que nos quedaban más minutos. No, está bien, tranquilo, no sabemos. A ver, el El tiempo tiempo pasa, la vuela. emoción de este programa y los temas que tratamos aquí generalmente nos apasionan tanto que el tiempo indudablemente se nos va rapidísimo de la mano. Pero nosotros le agradecemos, Víctor. Monegro Gracias. dice que vamos a participar mañana en otro coloquio. Vamos a seguir abriendo el debate porque hay muchos temas en el país que la población opina, el debate se mantiene. Entonces nosotros simplemente lo que queremos llevar a la población es luz sobre lo que está ocurriendo y también vamos a abrir nuestra línea telefónica mañana para que el pueblo opine sobre estos temas. Ya será mañana que volveremos a encontrarnos aquí en El Punto a partir de las 4 de la tarde. José Monegro Gavilán, Víctor Mojica va a volver a estar con nosotros y es posible que otra persona. Yo soy Ernesto Trinidad y nos veremos. Muchas gracias.